Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el versículo 10. Si Dios te ha transformado, proclama sus excelencias. Si Dios te ha transformado, proclama sus excelencias. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, vemos como el apóstol Pedro ha destacado que la piedra viva de la cual ha estado hablando, quien es Jesucristo, divide las personas. Y hay personas que para ellos Jesús es el Salvador y para otros le rechazan, no quieren tener nada que ver con él, entonces por ello es una piedra de tropiezo. Y por ello menciona, justo antes de nuestro texto, aquí en 1 de Pedro capítulo 2, en versículo 8, menciona piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, vemos a personas que rechazan a Jesucristo y por ello él es como una piedra de tropiezo, y porque le rechazan a él, sufren el castigo de sus pecados. Mueren en sus delitos y pecados. Sufren eterna condenación. Serán lanzados al lago de fuego en el futuro por no confiar en Jesús como Señor y Salvador. Pero entonces hay un contraste, porque versículo 9 y versículo 10 se dirige directamente a los creyentes cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es aquí en 1 de Pedro capítulo 2. Si Dios lo permite, vamos a considerar estos dos versículos, del versículo 9 hasta el versículo 10, donde se dirige directamente a los creyentes que están dispersados, como nos dice en el primer capítulo, en 1 de Pedro 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, el apóstol Pedro se dirige a creyentes que están dispersados por su fe y están sufriendo, porque incluso nos menciona al final del versículo 6: si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero aunque están sufriendo pruebas, tienen esperanza. Y por ello el apóstol Pedro les escribe hablando, y empieza la carta con la esperanza que tienen, cuando nos dice versículo 3, en 1 de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, viendo esa esperanza que resalta para aquellos que han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, que no han visto a la roca viva, a Jesucristo, como una piedra de tropiezo, sino que han creído en Él para salvación, y entonces Él asegura que les guarda y les protege, y que no pueden perder esa esperanza, no pueden perder esa salvación. Pues en versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, viendo esa seguridad de salvación, y aquí el apóstol Pedro les está animando a seguir siendo fieles a Dios, en obediencia a Él, y viviendo el estatus que ahora tienen en Cristo.
Y es que si Dios te ha transformado, proclama sus excelencias. Ahora, cuando alguien habla de algo que le gusta, no puede pararse de hablar de ello, ¿no? Le gusta hablar quizás de ese electrodoméstico que acaba de comprar, ¿no? O quizás acaba de comprar un frigorífico y entonces te empieza a hablar de, bueno, es que su eficiencia energética o su tamaño, su color, su marca, su capacidad, etcétera, ¿no? Te empieza a hablar sobre eso, lo cual está extremadamente emocionado porque se lo acaba de comprar. O quizás es una televisión que se acaba de comprar, ¿no? Su tamaño, la resolución, las conexiones, el procesador, el peso, el año de fabricación, eficiencia energética, el sonido, etcétera, ¿no? Empieza a hablar de ello. O quizás es un perro que acaba de conseguir, ¿no? Y entonces, pues, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Tiene meses? ¿Tiene años? ¿Que es un perro grande, uno pequeño? ¿Cuánto tiempo va a durar de cachorro? ¿O te ha costado algo? ¿Ha sido gratis o has tenido que pagar por él? ¿Come mucho, come poco? ¿Corre mucho, corre poco? ¿Le gusta esto, le gusta aquello? ¿Se lleva bien con los animales? Y entonces habla y habla y habla. ¿Por qué? Porque es algo que le gusta, es algo que recibe algún beneficio y por ello no puede dejar de hablar de ello. Entonces, lo que el apóstol Pedro está destacando aquí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 al versículo 10, son el nuevo estatus que tiene la persona que ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. Y por los beneficios que recibe, no debería de dejar de hablar de ello. No debería de dejar de anunciar las excelencias de Dios, la maravilla de lo que Dios ha hecho en su vida, cómo le ha transformado y cómo le continúa transformando y cambiando, y por eso constantemente proclama las excelencias de Dios. Y las excelencias de Dios se refiere a sus obras maravillosas de lo que ha hecho en el pasado, pero de lo que continúa haciendo también. Hablando de su carácter, de sus atributos, de sus acciones, de su gloria, de sus alabanzas, de sus maravillas, de sus beneficios. O sea, no dejar de hablar de Dios y de todas sus excelencias para con nosotros. Y es que este texto aquí en 1 Pedro capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el versículo 10, enfatiza la naturaleza colectiva de los creyentes, al igual que la función que tienen los creyentes de anunciar las excelencias de Dios. Y es que después que ha mencionado esa piedra que separa a los creyentes de los incrédulos, ahora vuelve a mostrar el privilegio que tienen los creyentes. Y por eso en versículo 9... Entonces, 1 Pedro 2, versículo 9 dice, mas vosotros, ahí está resaltando el contraste con los incrédulos, con aquellos que no han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, sino que han rechazado a Jesús. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, lo que está resaltando es cómo los creyentes ahora tienen un nuevo estatus y ahora pertenecen al reino de Dios en vez de al reino de Satanás. Pertenecen al reino de la luz en vez del reino de las tinieblas y por eso deben de anunciar el Evangelio, anunciar las maravillas de Dios. Y lo que hace es, se enfoca nuevamente en los creyentes y en su nueva identidad, su identidad en Cristo. Y esto son buenas noticias, porque estas personas que están dispersadas por su fe, pues están sufriendo toda clase de problemas, de persecución por su fe, y hay una gran diversidad de problemas en las que se encuentran, entonces necesitan ánimo. Entonces el apóstol Pedro les anima recordándoles dónde estaban antes de Cristo y lo que Dios ha hecho en su vida y el estatus que tienen ahora. Y la maravilla de que ahora pertenecen
a la familia de Dios. Y es que el creyente se lo debe todo a la gracia de Dios, porque no lo merecen. Y es que tener privilegios espirituales también trae responsabilidades, porque menciona los privilegios con diferentes títulos cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y entonces al final del versículo, la segunda mitad del versículo 9, resalta las responsabilidades que tenemos como creyentes de anunciar las virtudes de Dios, las virtudes de Jesucristo, resaltar el Evangelio. Y es que aquí el apóstol Pedro está pensando en la iglesia universal. Todos los creyentes en unísono, como un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y lo que hace el apóstol Pedro, él entrelaza dos textos del Antiguo Testamento. Entrelaza Éxodo 19, del 5 al 6, Éxodo 19, del 5 al 6, e Isaías 43, del 20 al 21. Isaías 43, del 20 al 21. Ahora, Éxodo 19, del versículo 5 al 6, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, Éxodo 19, versículo 5 al 6, donde esas palabras las dirige a Israel, pero vemos cómo menciona: seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y cuando menciona ahí reino de sacerdotes, se refiere sacerdotes en relación con el resto del mundo. O sea, ellos como que median la verdad de Dios para que las otras personas puedan escuchar sobre Dios. Ellos tienen este conocimiento de Dios y deben de comunicarlo, ¿no? Al igual que el apóstol Pedro lo aplica a los creyentes, lo aplica a la iglesia, y tenemos esa función también de mediar este conocimiento que tenemos de Dios y poder anunciarlo a todas las naciones. Entonces, el apóstol Pedro usa ese texto en Éxodo 19, del 5 al 6, y también Isaías 43, del 20 al 21, cuando dice, las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Eso es Isaías 43, del 20 al 21, donde el profeta Isaías, que está comunicando la palabra de Dios, está anunciando que Yahweh, el Dios verdadero, les va a rescatar de su cautiverio, les va a librar del cautiverio de Babilonia específicamente, pero viendo a Yahweh como el Dios que salva. Y es porque Él les ha escogido, les ha creado para Él, y entonces ellos deben de anunciar sus alabanzas. Y por ello, volviendo aquí a 1 Pedro 2, del 9 al 10, vemos como el apóstol Pedro usa esos dos textos, Éxodo 19, del 5 al 6, e Isaías 43, del 20 al 21, y los usa y lo aplica directamente a la iglesia, teniendo esas mismas funciones, y estos títulos colectivos los aplica a la iglesia de una manera colectiva, como la iglesia universal. Entonces, todos los creyentes, todas las personas, da igual la nacionalidad, da igual el color de piel, da igual dónde se encuentren, si han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, pertenecen a la iglesia universal. Y entonces, por ello aquí el apóstol Pedro se centra en los creyentes, y lo que hace es declara lo que la iglesia ya es. O sea, el estatus que tienen delante de Dios. Y esta comunidad de creyentes, que es un organismo escogido y vinculado con Dios, porque han creído en Jesús como Señor y Salvador. Y por ello tienen esperanza, tienen una relación con Dios y un nuevo estatus delante de Dios. Y empieza aquí con estos títulos, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido. Ahora, no es un linaje como Israel, que todos descienden del mismo padre, Abraham,
¿no? Sino que ahora es un linaje escogido, el cual Dios escoge de antemano, y son personas que han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. Entonces ya no es una descendencia de sangre, sino por fe, que se acepta. Pero son seleccionados por Dios, por eso dice linaje escogido. Y lo que resalta es que Dios tomó la iniciativa al escoger. Ya no pertenecen al mundo, sino que pertenecen a Dios. Al escogerles son suyos. Y resalta la unidad, resalta una herencia común, resalta una vida común. Destaca que trasciende ascendencia, trasciende la lengua o un lenguaje, trasciende la cultura. Entonces, los creyentes, la iglesia, este linaje escogido, vienen de diferentes culturas, de diferentes nacionalidades, de diferentes orígenes, etc. Pero han sido escogidos por Dios, pertenecen a esta familia, y entonces aquí está destacando esta unidad y esta selección de Dios, lo cual, si has puesto tu fe en Cristo como Señor y Salvador, es linaje escogido, puedes gozarte en esa maravilla que Dios te ha escogido para pertenecer a esta familia. Continúa, dice, real sacerdocio. Y aquí está destacando que el servir a Dios, el servir en la presencia de Dios, y al ser sacerdotes, pues mediamos la verdad de Dios para que otras personas puedan escuchar la verdad de Dios, comunicamos el Evangelio, presentamos sacrificios espirituales, como nos dice 1 Pedro 2, versículo 5, dice sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, en ese sacerdocio pues estamos involucrados en la adoración, y lo que hace es subrayar el privilegio del creyente como sacerdotes, como tener acceso a Dios por medio de Jesucristo, poder orar, poder adorar a Dios, poder conocerle más de cerca. Y es que los creyentes son un cuerpo de sacerdotes que pertenecen al Rey y presentan su adoración al Rey, sirven a Dios, sirven en la presencia de Dios. Y también por eso menciona real sacerdocio, porque participamos también del reinado de Cristo, como nos dice en Apocalipsis 5:10, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso es Apocalipsis 5, versículo 10, que está profetizando lo que ocurrirá en el futuro, donde los creyentes reinarán, ahí como menciona Apocalipsis 5:10, sobre la tierra. O aún también nos dice Apocalipsis 20, versículo 6, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Vale? Está hablando ahí del reino milenial. Eso es Apocalipsis 20, versículo 6, y cómo los creyentes reinarán con Cristo durante ese tiempo, y por eso aquí menciona que los creyentes son real sacerdocio. Continúa también, dice, nación santa. Entonces, es una nación que ha sido separada del resto de las personas, del resto de las naciones, entonces separados para Dios, y resalta una gente con las mismas leyes, con los mismos intereses, una nación dedicada y sometida al gobierno de Dios, una nación consagrada a Dios. Por eso es una nación santa, separada para algo especial, una nación dedicada a servirle, y aún también una nación llamada a ser santa, ¿no? Hemos sido llamados a ser santos, a reflejar el carácter de Dios y su santidad, como nos dice en 1 Pedro 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso es 1 Pedro 1, del versículo 15 hasta el versículo 16. Entonces debemos de ser santos, hemos sido llamados a ser santos, a reflejar su carácter, reflejar ese atributo de santidad. Entonces, apartarnos del pecado, apartarnos de lo que nos mancha, apartarnos de lo que
de lo que no agrade a Dios, entonces por ello somos una nación santa. Pero también continúa aquí con estos títulos, cuando dice aquí en 1 Pedro 2:9, pueblo adquirido por Dios. Entonces, enfatiza la posesión, que Dios nos ha comprado, nos ha adquirido. Enfatiza la unidad, porque nos ha adquirido a todos los que pertenecemos a esta familia. Entonces, pertenecemos a Dios, porque Dios compró, ¿no? Nos dice en 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es 1 Pedro 1, del 18 al 19, donde resalta que el sacrificio de Cristo fue ese pago que nos rescató, nos compró de vuelta, y por eso hemos sido rescatados por su sangre. Entonces hemos sido adquiridos por Dios, donde Dios toma la iniciativa, manda a su Hijo y nos rescata por el sacrificio de Cristo en la cruz. Como nos dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es 1 Corintios 6, versículo 20, donde resalta también que hemos sido comprados. Entonces, por eso, aquí vemos este estatus que tienen los creyentes como pueblo adquirido por Dios. Entonces, ha resaltado estos títulos donde nos ha mencionado, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, estas bendiciones, estos títulos, estos privilegios espirituales, traen responsabilidades. Debemos de vivir para Él, para nuestro Señor, y nos menciona aquí la última parte del versículo 9, propósito, el propósito de todo ello. Para que, esto es 1 Pedro 2, la segunda parte del versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el propósito de la posición especial de los creyentes es para que anuncien las excelencias de Dios. Entonces, eso incluye la adoración a Dios, entonces, anunciando sus atributos, como su santidad, su bondad, su misericordia, que es un Dios que perdona, es un Dios que está involucrado, está interesado en nosotros, etc., ¿no? Resaltar todas sus maravillas, es resaltar su carácter, sus atributos, sus acciones, todo lo que ha hecho en el pasado, que podemos leer en las Escrituras, pero también todo lo que ha hecho en nuestras vidas, en las vidas de nuestros familiares, y aún pensar y maravillarnos en la creación misma, y resaltar sus excelencias, resaltar su gloria, sus alabanzas, sus maravillas, sus beneficios. Entonces es resaltar todo sobre Dios. Y por ello incluye la adoración e incluye evangelismo. Anunciar que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Anunciar las maravillas de salvación que se encuentran en Jesús. Y es que la posición es especial que de los creyentes no es para su propia gloria, sino para servir a Dios. Los creyentes deben de proclamar la gloria de Dios. Deben de anunciar los atributos de Dios y todas sus obras, porque Dios es único en su esencia. Es único en sus obras maravillosas. Y por ello aquí destaca la función evangelística que tienen los creyentes, de anunciar las maravillas de Dios, anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y es que las vidas transformadas de los creyentes atestiguan del poder del Evangelio, pero también el testimonio verbal, cómo los creyentes anuncian, estén donde estén, las maravillas de Dios, que resaltan las obras de Dios. Es como varios ejemplos que tenemos en Apocalipsis de la proclamación de la gloria de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 4, versículo 11,
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es Apocalipsis 4:11, donde alaban y glorifican a Dios por su creación, y porque Él sostiene todo. En Apocalipsis 5:9, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso es Apocalipsis 5, versículo 9, donde ahí destaca el sacrificio de Cristo. Entonces, adoran al Cordero porque es digno de abrir el libro y sus sellos. O en Apocalipsis 15, del 3 al 4, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Eso es Apocalipsis 15, del 3 al 4, destacando la santidad de Dios, destacando sus maravillosas obras y sus juicios, y por ello es digno de adoración. Entonces, vemos ahí ejemplos de resaltar las excelencias de Dios. Eso era Apocalipsis 4:11, capítulo 5, versículo 9, y capítulo 15, del 3 al 4. Y es que el creyente existe para alabar a Dios. Y la adoración se basa en lo que Dios ha hecho, en todas sus maravillas y aún cómo ha obrado en la vida del creyente. Porque antes de Cristo, como aquí destaca, el creyente antes de Cristo estaba en las tinieblas. Aquí en 1 Pedro 2, versículo 9 dice, aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿el creyente dónde estaba? En las tinieblas. ¿Qué le rodeaba? Las tinieblas. Pero también dentro de él estaban las tinieblas. Entonces, estaba muerto en sus delitos y pecados, totalmente entregado a las tinieblas. Incluso nos dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Eso es Efesios 5:8. O Colosenses 1, versículos 12 y 13. Dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es Colosenses 1, del 12 al 13. Entonces vemos esa transformación, ese cambio. Dios nos trasladó desde el reino de las tinieblas al reino de la luz, porque la persona puso su fe en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, y por eso viene a ser llamado Hijo de Dios. Por eso es hijo de la luz y hereda. Tiene esta herencia de los santos en luz, como nos dice ahí Colosenses capítulo 1, versículo 12. Entonces aquí está resaltando la conversión del creyente. Ha sido transformado, había un cambio radical. Y es por la obra de Dios en el creyente. Y por ello el creyente debe reflejar esa luz, vivir en esa luz. Y por eso nos dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, esa transformación que Dios ha obrado en el creyente, deben de continuar viviendo en esa luz, como nos dice 1 Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, hay que continuar en la luz, ¿no? y vivir como hijos de luz, rechazando las tinieblas. Y es que esa luz admirable, ¿no? Implica esa bendición que reciben los creyentes, la salvación, la pureza, la santidad, todos estos beneficios que ha recibido el creyente. Eso es lo que debe de anunciar, porque el creyente ha sido iluminado y debe de proclamar la luz del Evangelio. O sea, Dios ha transformado la vida del creyente y por ello el creyente debe de anunciar las buenas nuevas de salvación a otros. Y entonces, después de resaltar el propósito que tienen los creyentes, de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, en versículo 10 destaca una vez más
esa vida antes de conocer a Cristo. Antes de que Dios tomase la iniciativa para proveer salvación, pero luego Dios actuó y les transformó. Entonces los creyentes han recibido la misericordia de Dios y son su pueblo. Por ello deben de anunciarlo y deben de gozarse en ello. Versículo 10, aquí 1 Pedro 2, versículo 10. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces está destacando esta transformación, como que los creyentes antes de Cristo pues no habían recibido la misericordia de Dios, no eran considerados parte del pueblo de Dios, sino que porque ellos rechazaban a Dios, pues Dios les rechazaba a ellos. Pero entonces ponen su fe en Cristo como Señor y Salvador, reciben la misericordia de Dios y entonces hay una transformación, hay un cambio. Ahora sois pueblo de Dios, ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces está destacando esta transformación, este cambio, lo cual los creyentes deben de gozarse. Y lo que Pedro está haciendo, él está usando textos basándose en la profecía de Oseas, donde en Oseas capítulo 1, en versículo 6 dice que los hijos que tiene Oseas, les debe de poner a uno, dice, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Eso es lo que significa Lo-Ruama, en que no me voy a compadecer, no voy a mostrar amor ni misericordia. A otro le debe de poner por nombre Lo-Ami, porque no sois mi pueblo. Eso es lo que significa el nombre. Que no son parte de mi pueblo. Pero entonces eso es en Oseas 1, versículo 6 y versículo 9. Pero entonces en capítulo 2, Oseas 2, versículo 23, dice, tendré misericordia de Lo-Ruama y diré a Lo-Ami, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. Eso es Oseas 2, versículo 23, donde vemos la restauración. O sea, básicamente el profeta está proclamando el mensaje a los apóstatas de Israel, aquellos que rechazan al Dios verdadero y por ello, porque no quieren buscarle ni servirle, Dios les abandona, les rechaza, pero luego promete que les va a restaurar. Después de ese castigo, Dios no les va a abandonar para siempre, sino que va a cumplir sus promesas hacia ellos. Y vemos cómo los cautiverios mismos atestiguan de ese castigo que recibió Israel. Pero vemos como ellos rechazaron a Dios, Dios les castiga, pero ahí en Oseas Él promete su restauración. Y esos los textos que menciona aquí el apóstol Pedro, aquí en 1 Pedro 2, versículo 10, cuando dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, ¿vale? Se está refiriendo a los creyentes antes de poner su fe en Cristo como Señor y Salvador. Pero dice, pero ahora sois pueblo de Dios, ¿no? Esa es la transformación que ha hecho el Evangelio. Ahora pertenecen a la familia de Dios porque han creído en Jesús como Señor y Salvador. Continúa el texto, dice, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, otra vez refiriéndose a su tiempo antes de Cristo, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ahora han recibido esa misericordia de Dios porque han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. Han recibido esa misericordia. Y entonces lo que Pedro está haciendo, está animando a los creyentes que están sufriendo, están padeciendo toda clase de persecución y problemas, y les ayuda a recordar de dónde les ha sacado Dios. Les ayuda a recordar, sí, ahora mismo estáis sufriendo un montón de pruebas, pero recordad dónde estabais. Y es que es bueno recordar de dónde nos ha sacado Dios. Por eso en 1 Corintios 6, del versículo 9 al 11,
El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, entonces, ahí menciona personas que persisten en su pecado, no se arrepienten de su pecado, no van a heredar el reino de Dios. Ahí menciona una lista que no es exhaustiva, pero menciona pecados, diciendo, estas personas, aquellos que continúan en ello, no van a heredar el reino de Dios. Pero luego, en versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, y en el nombre del Señor Jesús, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es 1 de Corintios capítulo 6, desde el versículo 9 hasta el versículo 11, donde ahí el apóstol Pablo les está recordando, mira de lo que Dios os ha rescatado. Entonces tenéis mucho por lo cual os podéis gozar, porque ahora sois herederos del reino de Dios. Antes no, pero ahora sí, porque habéis sido lavados por la sangre de Cristo, habéis sido santificados, porque habéis puesto vuestra fe en Cristo como Señor y Salvador. Es similar a lo que está haciendo aquí el apóstol Pedro. Está recordando a los creyentes su estatus presente delante de Dios, porque los creyentes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es 1 Pedro 2, versículo 9. Y le recuerda su estatus anterior, antes de Cristo. No eran pueblo de Dios y no habían alcanzado misericordia. Pero ahora sí son pueblo de Dios. Ahora sí han alcanzado misericordia, como nos dice ahí 1 Pedro 2, versículo 10. Entonces tienen esta función de anunciar el Evangelio, de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, al recordar de lo que Dios te ha salvado, eso debe de incentivarte a proclamar el Evangelio. Antes de creer en Cristo, el hombre está bajo la ira de Dios, pertenece al reino de las tinieblas, pero los creyentes ahora han recibido misericordia, son el pueblo de Dios, pertenecen al reino de la luz. Es que si Dios te ha transformado, proclama sus excelencias. O sea, vive para Dios, gózate en tu salvación, da gracias por tu salvación. Gózate en tu acceso a Dios. Valora tu relación con Dios, vive en santidad, refleja a tu Salvador, anuncia el Evangelio, anuncia la misericordia y la gracia de Dios, anuncia el perdón que Dios da al arrepentido, anuncia la paz que Dios da al creyente, anuncia la libertad del pecado y del poder de Satanás, anuncia la bondad y el amor de Dios. Habla a Dios con todas las personas, no te quedes callado, valora el mensaje que tienes que proclamar. Pero muchas veces no lo hacemos. Porque tememos al hombre. O por el afán de la vida. O por el deseo de quedar bien. El deseo de ser respetados. O el deseo de tener la aprobación de las personas. Y por temer al hombre, puede ser que nuestros familiares, o nuestros conocidos, nuestras amistades, nuestros amigos, etcétera, nunca se den cuenta de su necesidad de un Salvador. Porque no hemos proclamado las excelencias de nuestro Dios y Salvador. Además, daremos cuenta a Dios por no cumplir con nuestra encomienda de hacer discípulos de todas las naciones. Y por eso tenemos este texto aquí, porque debemos de cumplir nuestra encomienda de evangelizar. Debemos hacer nuestra parte anunciando el Evangelio. Y puede que algunos escuchen y sean salvos. Algunos no van a escuchar. Pero por lo menos les hemos anunciado el Evangelio. Cada uno va a dar cuenta delante de Dios de su vida. Y debemos asegurarnos de agradarle. Y debemos de recordar lo mucho que Dios ha hecho por nosotros y anunciarlo. Es que si Dios te ha transformado, proclama sus excelencias. Vamos a terminar en oración.